pueblo de Dios, amigo y pueblo que escucha, vive Jesús. Le damos gracias al Señor por el amor, por la misericordia que Él ha tenido de nosotros, vive Jesús, aleluya, porque la misericordia, la gracia de Dios nos cubre, vive Jesús, aleluya, de todo pecado, vive Jesús, aleluya, y por eso estamos en este tiempo. Muchos se han ido, gente que ha militado, ¿verdad? Que yo me he quedado sorprendido, se fueron en esta pandemia y se han ido. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo, y nosotros estamos aquí. Y mientras estemos aquí, aunque este cuerpo se desgasta, pero seguiremos alabando al Señor y predicando la palabra del Señor. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Verdaderamente, vive Jesús, que el Señor anoche me dio una palabra y me dice, el pecado oculto, vive Jesús. Hay muchas personas que viven con el pecado oculto. Hay muchas personas que viven predicando la palabra del Señor con el pecado oculto. Hay muchas personas que pecan y el pecado se le ve en su cuerpo y se ve a través de su cuerpo. Pero hay otras personas que el pecado está oculto, vive Jesús. El pecado oculto hace más daño que el pecado que se ve, vive Jesús. Todos son pecados porque no hay pecado bueno ni hay pecado chiquito. Todos son pecados, vive Jesús. Pero el pecado oculto muchas veces destruye naciones, destruye familias, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y eso hay que mostrarlo por la palabra del Señor, vive Jesús. Y nosotros nos vamos a la palabra del Señor, vive Jesús. Las consecuencias del pecado oculto, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. El pecado oculto muchas veces las personas lo hacen, ¿verdad? Y hay destrucciones, hay enfermedades, y decimos, pero ¿por qué está sucediendo esto? Vive Jesús, aleluya. Porque cuando el pecado no es oculto, que usted lo vea a través de una persona que peca, pues usted sabe que esa persona está pecando, esa persona está haciendo lo que está haciendo, y el pecado pues para él no va, ¿verdad? A eso. Y muchas veces sí contamina, ¿ve? Porque no vamos a decir, hay enfermedades, ¿verdad? Que a veces usted la ve y contamina. Hay enfermedades que a veces hay personas que tienen ciertas enfermedades y no se ven, y entonces, por ejemplo, el HIV, o sea, el AIDS, que a veces una persona se ve lo más bien sana y se acuesta con otra persona, ¿verdad? Y infecta a esa persona, o la persona ve que esa persona está lo más bien y se acuesta y se infecta, vive eso porque es una enfermedad que no se ve, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Hay enfermedades que verdaderamente pues destruyen naciones. Si vamos a leer, vive Jesús, aleluya, en el libro de Josué, capítulo 7, dice, el pecado de Acán, poderoso santo. Dice, aleluya, que el Señor, ¿verdad?, mandó, ¿verdad?, a Josué, vive Jesús. Y entonces Josué se preparó, ¿verdad? Y entonces iban en contra de Jai, una ciudad. Y ellos se creían, ¿verdad?, que se le iba a hacer fácil. Pero muchas veces nosotros tenemos confianza, ¿verdad?, en que le estamos sirviendo al Señor y vamos a hacer cosas. No te preocupes, sí. Dios siempre está con nosotros porque Él prometió estar siempre con nosotros. Vive eso. Y tenemos la confianza de que estamos sirviéndole al Señor, de que ayunamos, de que leemos la palabra del Señor, ayudamos al vecino, ayudamos al hermano, ayudamos a la iglesia. Vive Jesús, aleluya. Y nos vamos confiados a hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una DJ. Entonces uno se pregunta, bueno, pero si yo ayuné,
y yo estaba orando y estaba haciendo esto, vive eso y haciendo, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra del Señor, en tantas ocasiones que le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque había el pecado oculto, lo que se llama un pecado oculto. Y en el capítulo 7, vive Jesús, porque salieron a pelear en contra de los cananeos, o sea, perdón, en contra de Jai, y perdieron la batalla, y Josué se pone a preguntar. Y dice en el versículo 10 del capítulo 7, y Jehová dijo a José, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Josué estaba diciendo, Señor, pero ¿por qué perdimos? Sí, ay, si era fácil, ¿verdad? Acabar con ese enemigo. No, si nosotros estábamos así, haciendo, uniéndonos, orando, vive Jesús. Pero entonces el Señor le dice en el versículo 11, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema hasta han hurtado y han mentido y aún han guardado entre los enseres. Pero pasa de que en el capítulo 6, que yo quiero, ¿verdad? Porque no tengo el tiempo suficiente, ¿verdad? Para irme por ese capítulo. Pero entonces dice que ellos fueron en contra de Jericó. Ellos tomaron a Jericó. Capítulo 6, acuérdense de Josué. Y entonces, después que dieron la vuelta, te conocen la historia, y dieron, ¿verdad?, tantas vueltas. La gente dice, dieron 7 vueltas, pero si ustedes multiplican y buscan y lean bien detalladamente, le doy una asignación una vez más. Vive Jesús, porque a mí el tiempo aquí no me da, ¿verdad? Pero le doy una asignación para que usted lea. Vive Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se van muy, confiados, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, ¿verdad? Y son 13 vueltas, ¿verdad? Total. Entonces, todo, ¿verdad? Lo que ellos cogieran, el Señor le dice, mire, guárdese del anatema. No tenemos que guardar del anatema, vive Jesús, porque el anatema destruye, vive Jesús, aleluya, lo que estoy hablando, vive Jesús. El Señor le dice, ¿verdad? En el versículo 18 del capítulo 6, el Señor le dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Anatema, o sea, ¿qué es anatema? Pues los ídolos, todas esas cosas, ¿verdad? Que Dios abomita. Dice, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo, ¿verdad? Gritó, hicieron y sucedió, ¿verdad? Lo que iba a suceder. Vive Jesús, poderoso santo. Y entonces hubieron unos, vive Jesús, aleluya, que se pusieron, ¿verdad? Y encontraron, ¿verdad? Un oro. Y era como un mantel, algo así era, ¿verdad? Y entonces lo escondieron y se lo llevaron y lo escondieron. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Era un de esos babilónicos, ¿cómo se dice? Un manto babilónico. Vive Jesús. Y entonces dice en el versículo 21 del capítulo 7,
dice Acán, vi pues entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido debajo de mi tienda y el dinero debajo de ellos. La causa del pecado que el Señor le había dicho, acuérdese, en el versículo 11 del capítulo 7, pues se supone que ese oro, ¿verdad?, lo guardaran para el Señor. Pues este hombre lo cogió y lo guardó para él. Vive Jesús, poderoso santo. Al él guardar, estar cometiendo un pecado. Vive Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Josué no sabía que esta gente habían hecho eso, y en los versículos anteriores, desde el 1, ¿verdad?, del capítulo 7, perdón, ellos se fueron confiados en contra de esta ciudad. Vive Jesús. Porque no sabía, a veces alguien está pecando y uno no lo sabe. En la iglesia a veces hay algo, tenemos que orar a ver lo que está pasando, hermano, porque algo está pasando aquí. Alguien tiene pecado, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Entonces, este hombre escondió, lo tenía escondido. Por eso es que el Señor dice en el versículo 11, Israel ha pecado, aún quebrantado mi pacto, lo mandé, y yo también y han tomado del anatema, hasta hurtado, han mentido y han guardado entre sus enseres. Se le había dicho que el oro y todas esas cosas, ¿verdad?, se guardara, y se le había dicho que no cogieran del anatema, ¿verdad? Si léase el capítulo 6 de Josué y capítulo 7, para que, ¿verdad?, puedan entender lo que yo estoy diciendo. O sea, estoy hablando del pecado escondido. ¿Por qué ellos perdieron la guerra? Porque había eso. Entonces Dios, ¿verdad?, empezó a bregar y dice, bueno, me acuerdo que nosotros antes orábamos y había pecado, y el Señor decía, fulano pecó, fulano está haciendo esto, ¿verdad? Y fue que la iglesia oraba eso, el Señor. Pues aquí el Señor le dice, hay alguien, y entonces empezaron a hacer suerte, y cayó la familia de Acán. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya el pueblo había perdido, habían muerto, ¿verdad?, unos cuantos, vive Jesús. Esta gente, como ellos fueron, habían matado, vives allí, mataron, ¿verdad?, 10,000 personas, creo que fueron, vive Jesús, aleluya, poderosos santos, soldados. Porque muchas veces nosotros ponemos la confianza, ¿verdad?, en que estamos bien, pero hay alguien a veces en la iglesia, hay alguien a veces en nuestra familia haciendo pecado, hay alguien a veces que entra por esa puerta, ¿verdad?, y no le sirve al Señor de nuestra familia, y viene y esconde algo en la casa, y se va la bendición de Dios porque alguien se joba una televisión y la trae a la casa, y no se le pregunta, ¿verdad?, no se le pregunta de dónde sacó ese televisor. Vive Jesús. Bueno, mire la historia de que dice poderoso santo. Y si nosotros buscamos en Génesis capítulo 3, versículo 8, y dice, oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba yo desnudo, me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. O sea, a veces se peca, ¿verdad?, y se le echan las culpas a otra persona. No, mira que fue fulano que me hizo pecar, vive Jesús, aleluya. Pero si Dios le había dicho a
Dios le había dicho a Adán que no lo hiciera. Vive Jesús. Entonces ahora, después que pecó, se está escondiendo. O sea, pecado escondido, se esconde. Se esconde del Señor, vive Jesús. Aleluya, está escondido. ¿Verdad? Por el pecado se esconde. Pecado escondido. O sea, está escondido. Él cometió pecado y ahora se esconde, vive Jesús. Aquí en Acán, pues él tenía las cosas que se había robado. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Verdaderamente que en nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que tener cuenta. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Tenemos que tener cuenta cuando nosotros hacemos algo que no haga consecuencia, ¿verdad? Que los demás vayan a pagar las consecuencias. Porque Eva pecó y entonces le llevó el pecado a Adán y Adán, ¿verdad? Pues cometió el pecado también, ¿verdad? Sin darse cuenta, ¿verdad? Pues cometió el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con este hombre? Este hombre, pues, ¿verdad? Pecó y escondió todas esas cosas. ¿Y quién pagó las consecuencias? El pueblo. Aquellos hombres, ¿verdad? Que iban confiando, ¿verdad? Pues los mataron, vive eso. Aleluya, poderoso santo. Y el pecado destruye. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Bueno, pues por pecar, esconderse de la presencia del Señor, se escondieron porque estaban pecando. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y Dios tuvo, ¿verdad? Que darle su merecido, como decimos nosotros en Puerto Rico. Vive Jesús. Entonces, buscamos a 2 de Samuel, capítulo 12, vive Jesús, donde, ¿verdad? Dios manda a un profeta a amonestar a David. Porque David había cometido, vive Jesús, un adulterio. ¿Y dónde David hizo eso? Pues mire, váyase entonces en 2 de Samuel, capítulo 11, y yo le voy a dar otra asignación. Capítulo 11, lee cuando David estuvo con Betsabé. El esposo se llamaba Urías, era soldado, ¿verdad? Y entonces dice la historia que David se quedó en la casa. Muchas veces no podemos quedarnos en la casa, tengan cuenta cuando se quedan en su casa. Vive Jesús que muchas cosas pueden suceder. Y entonces David salió, ¿verdad? A darse fresco en el terrado y entonces vio por allá una mujer que se estaba bañando. Pues se supone que aquella mujer, ¿verdad? Estaba sin ropa, estaba desnuda y David pues la codició. Y entonces la mandó a buscar y estuvo relaciones, ¿verdad? Y entonces salió de eso que la mujer quedó encinta. Entonces pues David estuvo planeando hasta que mandó a matar al esposo de esta mujer. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero como sabemos que a Dios no se le esconde nada, pues Dios también vio todo lo que él hizo. Pero Dios siempre tiene su gente, ¿verdad? Su gente que son guardianes de las cosas de Dios, ¿verdad? Que tienen visión y que Dios los tiene aquí, ¿verdad? Como guardianes. Vive Jesús y Dios le da la visión, le da sabiduría, entendimiento, discernimiento y todas las cosas. Entonces, podemos ver que Dios le manda a un profeta que le amonesta, ¿verdad? Y le dice, le dice
le hace el cuento, ¿verdad? De que había un hombre que tenía una ovejita y que, ¿verdad? Bueno, yo quiero que lean el capítulo 12, ¿verdad? Y entonces dice que entonces cuando él le hizo el cuento, David se enfureció, ¿verdad? Y dice el 5, entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que hizo esto digno de muerte y debe pagar las condenas con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Escuchen, el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así que ha dicho Jehová de Israel, yo te he ungido como rey y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la causa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti, de la casa de Israel, de Judá, así fue. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Porque pues tuviste un poco la palabra de Jehová, hicieron lo malo delante de sus ojos. A Urías el ateo, y si heriste de espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste a él con la espada de tus hijos. O sea, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por la menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, ateo, para que fuese tu mujer. O sea, este hombre David, ¿verdad? Que a veces pues la gente pues habla lo bueno de él, pero nunca también a veces habla lo malo, vive Jesús. Porque no es que, ¿verdad? Si tú haces lo malo, Dios te vaya a matar, pero sino que tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? El profeta Natán vino y le habló y le dijo lo que había pasado. Y entonces, bueno, él, ay, que este hombre que hizo eso, que si debe hacer pasar esto, ¿verdad? Y Natán le dice, pues mira, ese fuiste tú. Yo estoy seguro que ahí él se tiene que haber tirado para atrás o haberse caído para atrás, y santo Jehová, aleluya, poderoso santo, porque a veces, oh sí, cuando recibimos, ¿verdad? A veces decimos, pues hay que hacer esto, pero cuando nos dicen algo que somos nosotros, entonces hacemos, entonces nos bajamos, se nos bajan los humos, vive Jesús, aleluya, poderoso santo Jehová. Entonces, Dios no se le puede esconder, vive Jesús, aleluya. No podemos esconder el pecado. Nosotros lo escondemos delante de los hombres, pero delante de Dios nada se puede esconder. Nada se puede esconder, vive Jesús. Y si nosotros, que yo le digo, sigan leyendo esa historia, vemos, ¿verdad?, que la casa de David nunca se apartó la espada. Vemos cómo los hijos de David, ¿verdad?, murieron, vive Jesús, aún Salomón, ¿verdad?, que fue rey, vive Jesús, aleluya, y que Dios, ¿verdad?, le dio el trono de David, ¿verdad?, después cogió tantas mujeres, vive Jesús, aleluya, que él a lo último, pues, ¿verdad?, tuvo que arrepentirse de todas esas cosas. David tuvo que arrepentirse, vive Jesús, de todas esas cosas, pero el hijo que nació de ese adulterio murió. Y aunque él hizo ayuno, hizo lo que hizo, pero Dios le dijo, no, eso es adulterio. Y Dios le mató a ese hijo, vive Jesús, aleluya. Y después la casa de David, ¿verdad?, fue un destrozo, como decimos nosotros. Por eso es que tenemos que tener cuenta con el pecado oculto, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Hay tanta gente, ¿verdad?, pastores, misioneros, evangelistas, tanta gente que vive en las iglesias con pecado oculto, vive Jesús, aleluya, que nunca progresan, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y tenemos que tener cuenta, vive Jesús, aleluya, porque le hacemos daño a los demás. Vive Jesús, los demás que son inocentes, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, por estar ocultando el pecado, vive Jesús, aleluya, que David hizo todas esas cosas,
Murieron mucha gente, vive Jesús, aleluya. El pecado de Acán, ¿verdad? También murió mucha gente, vive Jesús, aleluya. El pecado de Adán y Eva todavía está muriendo tanta gente con pecado porque eso fue el principio y todos nosotros hemos sido pecadores por medio de ellos, vive Jesús, aleluya, porque eso pasa de generación en generación. Vive Jesús, aleluya. Tenemos que tener cuenta, vive Jesús, aleluya, con el pecado oculto. A veces nosotros, o sea, cuando nosotros oramos, vive Jesús, tenemos que decir, Señor, muéstrame si algo estoy haciendo que esté oculto, que yo no sé, ¿verdad? Que es malo, que algo que estoy haciendo, ¿verdad? Que no te agrada, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, para que el Espíritu Santo nos redarguye y nos deje saber, ¿verdad? Que estamos haciendo cosas malas, porque a veces nosotros leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y sabemos los 10 mandamientos, pero en la Biblia dice que hay 600 y pico de mandamientos y de leyes y cosas, ¿verdad? Que a veces nosotros somos violadores, vive eso, aleluya, dice la palabra del Señor por ahí, ¿verdad? Que cuando, ¿verdad? En el libro, aleluya, también, aleluya, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 5, vamos a ver si encuentro el libro un momentito, aquí vive Jesús, el libro de los Hechos, capítulo 5, vive Jesús, aleluya, la historia de Ananías y Zafira, vive Jesús, aleluya, poderoso santo, verdad que dice que la historia, verdad que ellos vendieron, habían, verdad, acordado, verdad, que todo el pueblo, verdad, fuera, vive Jesús, tenían las cosas en común, del versículo, el capítulo 4, el versículo 32, dice que tienen todas las cosas en común, ¿verdad? Y entonces dice en el capítulo 5 del versículo, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, ¿verdad? Hasta el 11, dice que vendieron una propiedad, ¿verdad? Y entonces ocultamente ellos trajeron solamente una parte. Vive Jesús, aleluya. Y entonces Pedro le dice, oye, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Tú vendiste la propiedad en tanto y lo que trajiste fuiste tanto. Dice que primero se murió el hombre y después se murió la mujer. Vive Jesús, aleluya. Porque no se puede esconder nada, el Espíritu Santo todo lo ve. Ellos se creían, ¿verdad? Que quedándose con una parte, pues le daban una parte, porque ellos habían prometido llevar todo. Si tú prometes algo, ¿verdad? No le faltes al Señor, vive Jesús, aleluya, porque el Señor es dueño de todo, vive Jesús, pero el Señor no nos gusta, el Señor no le gusta que nosotros prometamos algo y después no cumplamos, vive Jesús. Es mejor no prometer, vive Jesús. Si uno no puede cumplir, no prometa, vive Jesús, aleluya, porque hay mucha gente que después se ponen a hacer promesas y eso les sirve, ¿verdad? Enfermedades, les sirve a veces de tantas cosas, vive Jesús, aleluya, que vienen, ¿verdad? A la vida de la persona, vive Jesús, aleluya. Y esta pareja, ¿verdad? Pues recibieron la muerte, vive Jesús, aleluya, porque el profeta, ¿verdad? Pues el profeta fue donde David, ¿verdad? Y él se creía pues que el profeta podía engañar al profeta, ¿verdad? Pero Dios ya le había, ya Dios le había, vive Jesús, aleluya, dicho, ¿verdad? Lo que David había hecho, igual que aquí, pues ya Pedro sabía, ¿verdad? Lo que Ananías y Zafira habían hecho. Y entonces Pedro le dijo, oye, pero ¿por qué estás engañando y mintiéndole al Espíritu Santo? Porque a veces creemos que le metimos al hombre, pero no es al hombre, es al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo, ¿verdad? A un hombre de Dios, se lo estamos haciendo a Dios, vive Jesús, aleluya. Y Dios no le gusta, ¿verdad? Esas cosas. Yo una vez fui a llevar una profecía, vive Jesús, aleluya, y entonces el hombre me la torció y me dice que yo fui a acusarlo, ¿verdad? De adulterio. Y dije, no, yo aquí no he dicho la palabra adulterio, eso lo está diciendo usted. Si está adulterando, ese es el problema de usted, vive Jesús. Pero ya yo sabía que sí, que él estaba adulterando, pero en ningún momento yo dije, ¿verdad? Que Dios me mandó porque estaba adulterando. Yo le dije a él, mira, el Señor me mandó aquí para decirte que no le agrada en la forma que tú estás. Solamente le dije eso. Pero sí Dios me había dicho en la forma que él estaba.
Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero como Dios no me había dicho que yo, no sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Pero yo no dijera solamente, o sea, que yo solamente dijera lo que Él me había dicho, ¿verdad? Que le dijera que no le agradaba de la forma que Él estaba. Dios a mí no me había dicho, a mí Dios no me dijo que le dijera que él era adúltero, ¿verdad? Pero él se lo puso, o sea, porque su conciencia estaba como le pasó a David. David dice, bueno, hay que hacer esto, y entonces cuando el profeta le dice, oh, eres tú, ¿verdad? Vive Jesús, aleluya, entonces estoy seguro. Entonces aquí Ananías y Zafira, cuando Pedro le dijo, mira, hiciste esto y esto, pues el corazón no aguantó y se murió. Se murieron los dos, vive eso. Por eso hay que tener en cuenta, hermano, ponte a cuenta si tienes algo pendiente, algún pecado oculto, vive Jesús. Hay muchas iglesias, muchos pastores que están predicando, ¿verdad?, con pecados ocultos y van a tener que darle cuenta a Dios, vive Jesús, aleluya, santo. Muchas veces, ¿verdad? A veces se ocultan ciertas cosas, ¿verdad? Y tenemos que tener cuenta, ¿verdad? Con no ocultar nada, porque el Espíritu Santo siempre va a ver. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. El Señor me enseñó, ¿verdad?, en un sueño que estuve, y entonces me dijo también eso del pecado oculto, vive Jesús, y por eso yo estoy predicando. Si hay alguna persona, vive Jesús, aleluya, que este mensaje, ¿verdad?, le llega y está haciendo algo, vive Jesús, que no le agrada al Señor, algo, ¿verdad? Pues pídele perdón al Señor, porque David hizo lo que hizo y después le pidió perdón al Señor, ¿verdad? Y el Señor pues lo restableció, vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Pero a veces tenemos, ¿verdad?, pecados ocultos, y entonces muchas personas inocentes, ¿verdad?, pues de eso pagan las consecuencias. Hay muchos gobiernos, presidentes y cuánta gente, ¿verdad?, haciendo poca vergüenza, y los pueblos son los que, ¿verdad?, los que pagan las consecuencias. A veces dice, a mí me dijo uno, pero ¿y por qué los inocentes pagan? Bueno, a veces así, a veces la ley de Dios es así, porque nosotros estamos sujetos bajo todos esos gobiernos, y lo que ellos hacen, pues, los pagamos las consecuencias nosotros. Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Así que Dios te bendiga, vive Jesús, aleluya, y que esto, ¿verdad?, sea para recapacitar. Vive Jesús, que Dios no quiere destruir a nadie, sino que Dios avisa, ¿verdad?, para que entonces las cosas se pongan a ¿verdad? Pues David, ¿verdad?, puso a cuenta, vive Jesús. Josué, ¿verdad?, hizo lo que tenía que hacer, se puso a cuenta, y verdaderamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Que Dios te bendiga. Bendiciones.